Quiero platicar con usted acerca de algo que el Señor estuvo poniendo en mi corazón con respecto al porqué de la misericordia de Dios. Dios, usted sabe que es un Dios misericordioso, ¿verdad que sí? Sí es un Dios misericordioso y la palabra dice que nuevas son cada mañana, y tal vez si alguien puede buscarme un verso que yo estuve buscando, no recuerdo exactamente, o más bien no lo busqué, ¿verdad? Sino que lo recordé, pero no lo apunté. Y hermano, dice la palabra del Señor que Él se deleita en hacer misericordia. No sé si estoy mal, si lo habla Jeremías o lo habla Isaías, pero la Biblia dice que nuestro Dios se deleita, Él le gusta, Él desea, esa es su naturaleza. Su naturaleza es dar misericordia, hacer misericordia, extender la misericordia. Para todo aquel obviamente que se acerca y la pide y desea y lo necesita también en su vida. Entonces, viendo eso, el Señor puso en mi corazón algunos versos, traía a mi mente algunos versos interesantes que yo quiero compartir con usted en esta hora y que veamos con respecto al hecho de ser libres de la miseria. Así le titulé yo a este tema, libres de la miseria. ¿Y por qué le titulé así? Por lo mismo, porque el Señor es misericordioso. Si nuestro Dios es misericordioso y nos está extendiendo su misericordia, es para hacernos libre de la miseria. Amén. La palabra misericordia es una palabra compuesta que es o que lleva como significado el amor por el miserable o la compasión por el miserable o por la miseria. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros éramos así, ¿verdad? Yo creo que aquel autor le puso a su libro entendiendo que todos éramos los miserables, ¿verdad? Y éramos los miserables porque en Cristo Jesús precisamente su amor nos ha liberado de esa miseria. Pero es necesario que nosotros veamos algunas cosas con respecto a esto y yo quiero llevarlo a que juntos podamos entender cómo Dios quiere que nosotros seamos libres de esa miseria que tenemos a veces sin saber que la tenemos. A veces decimos nosotros, si yo preguntara aquí, hermano, ¿cuántos de nosotros somos miserables? Yo le aseguro pues que ninguno, en el término miseria o miserable que nosotros tenemos en nuestra mente, pues nadie diría yo lo soy, porque regularmente la palabra miserable o el término miseria regularmente nosotros solamente lo enfocamos hacia dinero, hacia riquezas, hacia la falta de aquello, ¿verdad? Entonces, pero cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta, hermano, que muchas veces nosotros seguimos siendo miserables aún estando en Cristo, sabiendo que Él tiene la manera de cómo liberarnos de esa miseria, pero nosotros actuamos dentro de esa miseria, hermano, y no nos apercibimos de salir de ella. Y es necesario que nosotros salgamos de esa miseria, que seamos libres completamente de esa miseria, amén, en la que muchas veces vivimos sin saber que lo estamos ahí. Pero quiero entonces, hermano, que vayamos a ver algunas cosas. Primero, la palabra miseria en el hebreo viene de la palabra amal. Y esa palabra miseria significa, trabajo. Igualmente significa esfuerzo agotador. De aquí una preocupación, sea del cuerpo o de la mente. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Las preocupaciones, el esfuerzo agotador puede ser en el cuerpo o la mente.
Y obviamente de ahí se deriva la aflicción, el agravio, el dolor, lo duro, la faena, la iniquidad incluso, la injuria, las labores, la maldad, la miseria, lo molesto, la perversidad, la tiranía, la vejación, etcétera. Ok, entonces, ¿de dónde viene esta palabra amal? Bueno, tiene una raíz que significa laborar, hacer un gran esfuerzo, y significa también trabajar arduamente con fastidio. Eso es lo que significa miseria. Cuando usted busca en el Strong Concordance se va a dar cuenta que eso es básicamente lo que miseria habla. Y entonces aquí yo empiezo a entender, o empezamos a entender, que la miseria va más allá de lo que nosotros tenemos en la mente con respecto a la falta de dinero, ¿verdad? Eso es uno solo de los aspectos de la miseria, que sería, digamos, el más superficial, el más superfluo, lo que se puede ver de la gente en lo exterior. Porque cuando usted ve entonces en lo exterior la pobreza, que obviamente la miseria está íntimamente relacionada con la pobreza, nos damos cuenta que lo externo es solo el reflejo de la miseria interna, de la verdadera miseria que está adentro y que es precisamente en lo que el Señor está trabajando, en lo que quiere trabajar en nosotros. En todo aquel que se acerca a Él, Dios quiere liberarlo de la miseria. Dios quiere hacernos libres de esa miseria que, como le decía, está íntimamente relacionado con la pobreza. Entonces, hermano, no todo, obviamente, ¿verdad? No todo el que es pobre externamente necesariamente es miserable en su interior. Pero sí creo que todo el que es miserable en su interior, de alguna manera va a llegar a reflejar esa miseria en lo exterior, aún teniendo, hermano, todas las riquezas o todas las posesiones o todas las comodidades externas. Y entonces, cuando vamos a esto, nos damos cuenta nosotros que como cristianos, la iglesia en la actualidad vive una miseria terrible. Vive una miseria terrible. Ahorita lo vamos a ver entonces y lo vamos a empezar a analizar. Mire, la miseria, yo puse aquí, está íntimamente relacionada con la aflicción, con el arduo trabajo que ya vimos, con las preocupaciones, con el afán y algunas otras cosas. Entonces, vayamos directamente a Lucas, capítulo 10, versos 38 al 41, y si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer, solo levanta ahí su mano, y yo quiero que usted y yo analicemos esto que Dios nos deja ver. Ahí, Lucas 10, 38 al 41, por favor. Bendiciones todos. Dice, Amén. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Amén. Entonces, ¿cómo estaba Marta? En otras versiones, esa no sé, creo que es una versión al día o una versión parafraseada, pero la Biblia regularmente, en las versiones que nosotros utilizamos regularmente, en la versión 60, no dice que estaba, ¿cómo dijiste que estaba ahí? Preocupada, sino que dice que estaba afanada. Y estaba turbada. Entonces quiere decir que aquella mujer, hermano, tenía un afán. Y la miseria está relacionada con el afán, precisamente. Fíjese que, digamos, el nombre Marta significa señora y el nombre María significa amargura.
Entonces por eso dice me parece que es en Eclesiastés o en Proverbios, donde dice, he visto reyes ir a pie, y he visto, dice, o señores ir a pie, y he visto a los, ¿cómo se llama? Súbditos, ¿verdad? O a peones ir en caballo. Entonces, hermano, yo decía, pero ¿por qué dice eso? Y ahora lo entiendo cuando la Biblia nos menciona a nosotros que Marta, siendo una señora, es decir, tenía un título de señorío, hermano, vivía en la miseria. Vivía en la miseria dentro de su propia casa porque sencillamente ella tenía un afán en su vida. Ella se afanaba, ella sí, claro, servía y hacía un montón de cosas, pero se desentendió de algo. Se desentendió de ver su condición, la necesidad que ella tenía con respecto a estar frente al Señor Jesucristo. Mientras que María, que sabía su condición de amargura, sabía la situación que ella vivía, y hermana y hermano que está en este lugar, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que nadie puede entrar al reposo de Dios si no ha quitado toda raíz de amargura de dentro de él. El último reposo que viene es precisamente el momento en el que nosotros seremos trasladados para con el Señor Jesucristo y viviremos para siempre con Él. Ese es el reposo del que la palabra habla al final, allá creo que es en Hebreos, si no estoy mal. Y la palabra nos habla a nosotros y nos dice, mirad bien que nadie tenga una raíz de amargura dentro de sí, porque no van a alcanzar entonces el reposo que Dios quiere para sus vidas. Ahora, esta mujer, María, cuyo nombre significa amargura, ella sabía que si no estaba a los pies del Señor, si no se acercaba a Cristo, si no ponía atención a la palabra, entonces podía perder la oportunidad. Si se afanaba juntamente con Marta, entonces podía perder la oportunidad, hermano, de llegar a ser liberada, a ser quitada de su amargura. Y de seguir viviendo en una miseria, porque el vivir amargado es vivir en una miseria. Eso es lo que está dando a entender la palabra. Hermano, si hay gente en la actualidad que está amargada, cualquier cosa que usted le dice, hermano, se siente mal, hace mal, solo cara, solo gestos. Si va a una iglesia, esta iglesia tiene estos defectos, si va a otra, esta otra tiene estos defectos, si está en casa, todo el mundo tiene defectos, le hace mal, no lo quieren, etcétera. O sea, viven una amargura terrible. ¿Por qué? Porque se afanó. Y fíjese que cuando el Señor le habla a Marta, precisamente le está diciendo, no permitas que ese afán te lleve precisamente a la miseria, sino que lo que tú tienes que hacer es venir. Cuando yo venga, mejor siéntate aquí, mejor escucha la palabra, mejor ponme atención, porque ahí vas a entrar a la liberación de los afanes que tú tienes en este momento. Mire, yo no sé cuál sea la condición en la que usted viene, ¿verdad? Y no sé, y usted tampoco sabe la condición del que está al lado suyo, cómo viene. Pero yo le aseguro que si pudiéramos ahorita, de alguna manera, el Señor nos pudiera revelar la mente de cada uno. Hay quienes están pensando, bueno, ahorita usted no va, porque usted se ve que está poniendo atención y ya solo las alas le faltan, ¿verdad? Para volar al cielo. Hermano, pero le aseguro que hay quienes están pensando en el día de mañana. Que mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer mis ejercicios y me voy a ir a trabajar. Hay quienes estarán pensando a lo mejor, ¿será que eché llave en la casa? Hay quienes estarán pensando, me vine con un poquito de gasolina, ¿dónde estará la gasolinera más cerca por aquí? ¿Verdad? Y esos son afanes. Esos son afanes que día con día tenemos. Peor si no me sale el contrato de mañana, y qué sé yo, ¿qué iremos a hacer al final? ¿Cómo irán a estar las gorditas? ¿Será que van a estar buenas? ¿Será que me voy a quedar? Hermano, esos son afanes.
Por eso le decía al Señor, Marta, Marta, afanada y turbada está tu alma. Porque ella, fíjese que cuando le habla el Señor ahí, le dice, Señor, no tienes cuidado, no me estás viendo que yo estoy aquí, pero haciendo los frijoles, Señor, jalando la silla, amarrando al chucho, desatando al gato. Y le dijo el Señor, take it easy. Lo mejor es que te sientes aquí. Lo mejor es que atiendas la palabra. Mire, yo se lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recordar una vez más. Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl, le dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. Pero el prestar atención, le dijo, es mejor que las grosuras. Porque entonces, las grosuras, hermano, era lo mejor que se podía ofrecer. Es decir, lo que tenía un valor más exquisito. De hecho, las grosuras se daban al Señor. Cuando se habla de las grosuras, era la mejor parte de la oveja, del animal que se ofrecía. Entonces, digamos, si usted va, hermano, a un lugar de carnes asadas, ¿verdad? ¿Qué parte es la que usted escoge? Porque ahí le ponen diferentes cortes, diferentes tipos de carne, pero usted escoge, por ejemplo, qué sé yo, un filet mignon, ¿verdad? Una picaña, escoge un lomito, ¿verdad? Escoge, no sé, una cosa que le llaman la falda, ¿verdad? La cintura, la fajita, etcétera. Bueno, el lomo, qué sé yo, usted escoge la mejor parte. Y esa es la mejor parte, la que se le iba a dar precisamente al Señor dentro del sacrificio. Y entonces yo veo que este hombre, Samuel, hermano, este profeta le habla a Saúl y le dice, si pones atención, tendrías la mejor parte. Si pones atención, entonces, pero yo vengo aquí, lo voy a poner de esta manera. Si pones atención, entonces estarías abundado. Tendrías abundancia. Y saldrías, y obviamente, hermano, la contraparte de la miseria es la abundancia. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que el Señor lo que dice es, si tú pusieras atención, si pudiéramos nosotros, hermano, arrancar de nosotros todo ese afán que tenemos aquí, en el momento de ponernos delante de su palabra, entonces nosotros podríamos ser libres de toda esa miseria que hay dentro de nosotros. Porque al hablar entonces de miseria significa todos los afanes que están allá dentro de nosotros. Yo no sé de qué manera usted lee la palabra, hermano, pero muchas veces nosotros venimos y leemos la palabra, pero mientras que leemos la palabra, yo no sé si a usted le pasa, tal vez a usted no, eso no nos pasa a los pastores, pero cuando uno está tratando de leer la palabra, empiezan a venir los pensamientos de dejé pendiente esto, dejé pendiente aquello, aquel hermano hay que orar por él, y empiezan un montón de pensamientos a la cabeza, hermano. Cuando uno está metido aquí en la oración, tal vez usted está y ya le viene las lágrimas aquí rodando cuando se acuerda de que dejó la hornilla encendida y dice, ay, Señor amado, peor si la hornilla se me olvidó y dejé poquita agua en los frijoles. Entonces viene y en medio de la administración se le corren las lágrimas de vuelta y usted dice, me voy a ir antes de que venga la palabra. Ahorita que estamos aquí en medio de los dones, yo me voy. ¿Por qué? Porque hubo afán en su alma, porque hubo afán en su vida, porque empezó a decir como Marta, hermano, no te das cuenta, Señor, de que dejé la hornilla prendida, no te das cuenta de que todavía falta esto, no te das cuenta de que mañana, Señor, saber si me van a correr de mi trabajo, no te das cuenta. Le dijo el Señor, tranquila, Marta. Esos son afanes, por eso eres miserable. Porque si conocieras, así le dijo también el Señor a aquella mujer con la que habló allá la samaritana, ¿se recuerda? Le dijo, si tú conocieras, porque también esa mujer andaba miserable.
¿Qué era lo que iba a traer? Iba a traer agua al pozo, pero era agua de un pozo que les había dejado. Fíjese que Jacob e Israel es el mismo personaje, solo que uno transformado, ¿verdad? Israel significa príncipe de Dios, mientras que Jacob significa usurpador, suplantador, etcétera. Entonces viene y le dice a aquella mujer al Señor, este pozo nos lo heredó nuestro padre Jacob. ¿Por qué no le dijo nuestro padre Israel? Si era el mismo, ¿no? Le dijo nuestro padre Jacob. Fíjese que la Biblia, yo le he dicho, ¿verdad? Que está escrita, hermano, no nada más porque, bueno, póngale ahí Jacob y se acabó. O póngale a la par a Israel. No. Está escrito porque lo que quería decir aquella mujer es, yo vivo afanada. No he podido salir de esta miseria. ¿Cuál era la miseria que tenía esa mujer? ¿Se recuerda? Cuando el Señor le dijo, llámame a tu esposo, llámame a tu marido. ¿Qué fue lo que le contestó ella? Fíjese que la mujer le dijo, no tengo marido, le dijo. Se bajó un poquito más el escote, cruzó la pierna y se arregló el pelo. ¿Eh? Pensando que el Señor la estaba coqueteando. Y le dijo el Señor, de todo lo que hemos hablado, es lo único que has dicho con verdad. Mire que no habían hablado mucho, pero de todo era lo único que había dicho con verdad. Y entonces le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que tienes, le dijo, eso no es tuyo, ese es el de la vecina. Entonces vivía en un lugar de miseria para él, ella vivía en miseria porque, hermano, ¿qué andaba mendigando? Dijimos que la miseria regularmente está relacionada con la pobreza. Esta mujer tenía una gran pobreza. La pobreza, hermano, de no ser aceptada como mujer. Y entonces vivía afanada porque ella tenía sed. Ella tenía sed porque llegaba al pozo de Jacob y, hermano, ella misma, al beber el agua del pozo de Jacob, suplantaba a otras. Ella misma era la usurpadora de otros hogares. Y entonces viene el Señor y le dice, si tú conocieras el don de Dios, entonces le pedirías agua y tu miseria se acabaría. Lo estoy interpretando así. Y ya no estuvieras buscando a otro marido. Y entonces viene aquella mujer, y vuelvo otra vez, ¿verdad? Usted sabe, esa mujer, comparativamente con Marta, estaba afanada. Tenía sed. Y le pidió al Señor. Gracias a Dios le pidió. Pero también Marta, hermano, al final usted sabe que nos lo explicaba el apóstol Gerardo la vez que vino, ¿verdad? Ella sí entendió y se fue y qué bueno, gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero necesario es que nosotros nos acerquemos al Señor y pongamos atención. ¿Quiere usted las grosuras de Dios? ¿Quiere usted la abundancia de Dios? ¿Quiere salir usted de la miseria en la que muchas veces estamos, hermano? Entonces lo que tenemos que hacer es acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, dice la palabra. Pero es necesario que cuando usted se siente aquí, usted se olvide de todo, hermano. Mire, allá en la entrada los hermanos que se ponen, tienen unos trajes que se llaman se me olvidó otra vez. Y ahí se puede poner usted el traje del olvido. Y entonces, olvidar. Fíjese que José así le puso a uno de sus hijos. No recuerdo quién de los dos era, pero Manasés, porque el Señor me hizo olvidar, dijo él. Entonces, cuando le hizo olvidar, claro, no se había olvidado del todo, ¿verdad? Porque cuando vio a sus hermanos sí le entró así media rabia, ¿verdad? Pero por lo menos la administración ya estaba ahí, de que ya se le había olvidado. Entonces usted también, cuando venga a este lugar, yo le ruego en el nombre de Jesús, póngase su traje de Manasés y olvídese de todas las cosas, hombre. Y que no le importa, hermano. Mire, si dejó la hornilla prendida, pues ya que se puede hacer, ¿verdad? Para eso paga seguro, ¿no? Al final solo lo van a mandar a un hotel por unos cuantos meses, pero nada más. Si dejó el carro encendido y se le olvidó, lo único que va a pasar es que se va a gastar un medio galón de gasolina y eso es todo. Pero ¿qué más puede pasar? ¿Ah?
No, hermano, es que lo que pasa es que tengo la preocupación porque llega mi suegra. Olvídese, no se preocupe, ahí la trae, aquí se convierte. La cosa es que usted y yo debemos, hermano, de no afanarnos. Usted y yo debemos de salir de esa miseria, porque entonces el afán lo conduce a uno a la miseria. O lo mantiene a uno en la miseria. Si todos los días usted está afanado, lo más seguro es que tenga un alma turbada. Y no sepa qué hacer. Ay, pastor, fíjese que no sé qué hacer, como dijo un hermano, va, que oía una vez y que lo llamaron por teléfono a las 3 de la mañana. Pastor, ¿qué hago? Aquí delante de mí hay un mono que se me paró. Le dijo, pues empieza a reprenderlo porque aquí adelante tengo yo un gorila y algo hay que hacer, le dijo. Pero usted y yo, ¿por qué nos afanamos ante las situaciones? Hermano, perdóneme, pero todo lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que ya sucedió, hermano, lo que ya sucedió ya pasó. Lo que está delante de nosotros y está sucediendo, así es porque Dios quiere y es porque está delante de su voluntad que se va a hacer. Y lo que viene por delante, ni nos preocupemos si Él sabe que nos tiene en sus manos. Amén. Entonces, bástale a cada día su propio mal, dice la palabra. No nos afanemos por el día de mañana. Amén. Así que, salgamos de esa miseria. Salgamos de la miseria de tratar de decirle al Señor. Y mire, qué tremendo porque algunos abusamos realmente o somos abusivos, ¿verdad? Delante del Señor. Porque Marta le dijo, ¿que acaso no te das cuenta? Pues sí, claro, el Señor se había dado cuenta, ¿va? Que ella estaba ahí, pero le dijo, sí, yo me doy cuenta que lo que pasa es de que tú no estás poniendo atención y esto te va a servir más que los frijoles que estás haciendo. El arroz que nos cocinaste, mira, muy delicioso, pero eso solo nos va a servir para unas 2 horas. Y después hay que ir a desecharlo. Pero esto que yo te estoy dando, esto te va a servir para la eternidad. Por eso le dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, mientras que yo llego, entonces ocúpate, le dijo. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Guárdate en la piedad, porque la piedad no solo sirve para este siglo, sino para el siglo venidero. Porque también fíjese que Timoteito estaba algo afanado, ¿verdad? En verse en el espejo, a ver si estaba bien, si tenía tríceps, bíceps, ¿verdad? Si tenía six-pack o backpack, lo que fuera. Pero algo, se miraba en el espejo, uy, un bar, a hacer cualquier cosa. Hermano, le dijo Pablo a Timoteo, no te afanes por eso. Mira, está bien, el ejercicio corporal en poco aprovecha, le dijo, pero la piedad, esa sirve para acá y esa sirve para la vida eterna. Entonces, no sé, ¿sabe qué le estaba diciendo? Mira, Timoteo, este cuerpo es miserable. Y ahorita se lo voy a exponer de la manera en que el apóstol Pablo lo dijo. Pero veamos acá, sigamos. Mateo 13:22. Si alguien lo busca, por favor, se lo voy a agradecer. Y esta es una, hoy que oía la palabra, dije yo, Señor Jesús, bala, qué tremendo. Y perdóneme, hermano, si yo realmente, bueno, aquí la hermana Lucy está consciente, y su esposo también, de que yo no los he visitado a ellos en estos días. Entonces es Dios el que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo para decir las cosas. Si no, esto sería un fraude, ¿va? Pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tiene ahí alguien? 13:22 del libro de Mateo. Amén. ¿Qué dice? Dice, y el que fue sembrado entre espinos, y este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, entonces, ¿qué otra cosa es parte de la miseria? ¿Ah? Ok, entonces, ¿pero en qué consiste la miseria de esto que estamos hablando? ¿Ah? ¿Alguien dijo? El no tener frutos. Eso es ser miserable delante del Señor, el no tener frutos. Y cuando yo oía la profecía, decía, Señor, solo dije yo, uy, ¿verdad? Y yo espero que alguno de los hermanos diga, ay, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, nosotros debemos de ver
Que si el Señor nos está diciendo qué linda te ves, como aquella higuera frondosa, qué bonita, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, hermano, bueno, en estos tiempos que vamos a llegar ya a octubre, cómo se ven de bonitos los árboles, ¿verdad? Que se empiezan a caer las hojas y etcétera, pero en primavera cuando le salen sus flores, ¿verdad? Dice uno, ya va a fructificar. Pero qué feo cuando uno llega a un árbol, hermano, muy bonito, hecho flores y todo el asunto, y hasta uno le echa flores también al árbol, que qué bonito se ve, pero cuando se mete la mano, nada. No hay frutos. Perdóneme, pero eso es ser o estar en miseria. Así, hasta el día de hoy, el pueblo hebreo, no sé quiénes leyeron lo que publiqué, pero el pueblo hebreo, israelita, judío, que es lo mismo, ¿verdad? En diferentes épocas, hermano, hasta el día de hoy viven en miseria. Viven en esa miseria, porque la Biblia dice, ved a la higuera cuando empiece a florecer. La higuera empezó a florecer hace tiempo. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor llega y mete su mano para agarrar algo en la higuera, no encontró nada. Y entonces viene y la maldice. Pero qué tremendo es que nosotros ahora estemos en la misma condición de la higuera. Que no fructifiquemos. Porque, bueno, déjeme preguntarle, usted que ya, y si no, pues entonces ya en los discipulados vamos a volver a retomar el tema, pero ¿alguno me podría decir algunos 2 o 3 frutos del Espíritu? La paciencia, el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, ¿verdad? La templanza. Hermano, ¿qué nos hará falta de eso? ¿Qué nos hará falta de eso? En algunas cosas, fíjese que deberíamos ya de estar nosotros fructificando, pero por lo que el Señor nos habla es, qué bonito se ven, ustedes siguen en flores, siguen en las hojas, se ven muy lindos, se ven muy verdes, pero no solo eso. Yo deseo que ustedes den frutos, para que se quite la miseria de nuestras vidas. Hermano, dejaremos de ser nosotros miserables cuando en nuestra vida haya frutos. Fíjese que empezando con el fruto del amor, que es de donde se derivan todas las cosas. Ahora, lo interesante es que cuando vemos el fruto del amor, nosotros tenemos que compararlo. No solamente en Gálatas 5:22, donde empieza a hablar del fruto del amor, sino que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Así dice. ¿De dónde se deriva? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, etcétera. Pero eso lo tenemos que comparar nosotros, hermano, lo tenemos que llevar a la parte de Primera de Corintios capítulo 13, porque ahí describe qué es el amor. El amor, hermano, no es estar todo el tiempo con su pareja ahí, besito y besito, abrazo y abrazo, y con sus hijos así, vénganse mis pichones. No, hermano, eso no es el amor. Eso será una expresión nada más del sentimiento del amor, pero el amor en sí mismo, hermano, es aquel que está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Que es lo que nos lleva a nosotros a salir de la miseria. Usted y yo saldremos de la miseria cuando el Señor encuentre en nosotros, si quieren, leamos el capítulo 13, por favor. Porque ahí empieza diciendo el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Alguien lo tiene? Leámoslo por favor así, corriendín. Fueran tan amables. Entonces dése cuenta. ¿Por qué hablamos de esto? Porque debemos de salir. El Señor nos quiere liberar en esta mañana, hermano. El Señor nos quiere liberar de la miseria. Amén.
Amén. Leámoslo. Amén. Dice, si hablan lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser, entre paréntesis dice, pedazo de bronce sonante o un climado estruendoso. Címbalo estruendoso. Címbalo. Okay. Y si tengo el don de la profecía y estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Va, paramos un ratito. Mire las acciones que estaba teniendo ese hombre. Mire las acciones que estaba teniendo. A la vista de cualquiera, qué lindo, ¿verdad? Qué fructífero. No había fruto ahí todavía. Qué servicial. Qué verde se ve. Cómo se ve de frondoso por todo lo que hace. Pero él está diciendo ahí, si yo hablase lenguas, así dice, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que solamente resuena, que es que no tiene un sonido determinado. Entonces, qué tremendo, porque nos está hablando a nosotros. Mire, hermano amado, es como aquel que llega, que profetiza, que tiene nuevas lenguas, que tiene discernimiento, que todos los dones habidos y por haber. Pero ¿qué pasó? ¿O qué pasaba? Pero no tenía amor. Porque ahí habla en un pedacito. Ahí es donde usted y yo debemos de ver la miseria de ese hombre que está describiendo ahí el apóstol Pablo. Es el envanecimiento, la jactancia. Ese es el punto de miseria para ese hombre, porque ahí dice, ¿verdad? Pero de esto yo me jacto. Entonces ahí, miserable. Miserable porque se jactó de decir, no, o sea, aquí en la iglesia yo soy el que profetizo, yo soy el que danzo, yo soy el que alabo, yo soy el que canto, yo soy el que predico, yo soy el que todo. De todo sabe hacer. Pero como dijeran por ahí, va, 1000 usos y 500 necesidades, va. Entonces es un miserable delante del Señor. Porque delante de todos los demás pueda que tenga una apariencia de frondosidad, ¿verdad? Levanta sus manos, ¡ala, qué tremendo ese hermano! O esa hermana. Pero en su interior, cuando el Señor llega, dice, qué bonito se ve, vamos a ver. Mete la mano. ¿Será que me confundí? Voy a volver a meter la mano. Vuelve a meter el Señor la mano otra vez. Este no tiene frutos. Aquí no hay nada, puras hojas. Puros dones nada más, pero frutos nada. Está miserable. ¿Sabe por qué está miserable? Porque los dones son de Dios. Los dones, Dios los dio. Entonces, eso lo recibimos porque Él quiso que nosotros lo recibiéramos. Siguen siendo de Él. Y aunque nos los dieron, claro, y Él dice, ¿verdad?, que los dones y los llamados son irrevocables. Pero Él los dio de su inmenso amor. Pero los frutos, los frutos sí son codiciables para el Señor, porque ahí tenemos que esforzarnos. Porque ahí es una cuestión de estarlos sembrando continuamente, es estar regando continuamente, es estar poniendo esa atención, es estar llevándolos, hermano, hasta que se vean y digan el Señor, sí, este ya no huele a miserable, este huele a bondad, este huele a riqueza espiritual. ¿Amén? Ok, entonces, solo terminemos de leer así rapidito ahí. El amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso. No se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que regocija con la verdad.
Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla, pero sea que haya profetizar, será eliminados, sea que haya lenguas, cesarán, sea que haya conocimiento, será eliminado. Paremos ahí. Fíjese que en esa versión, qué bonito dice, va. Dice que no es celoso, dice que no tiene envidia, dice que no, ¿qué más dice? Que no hace nada indebido, no se hincha, que no se hincha, que da y no espera, no soporta la no se porta indecentemente, no se irrita, no busca lo suyo propio. Entonces, mire, hermano, si nos hacemos un análisis nosotros frente a esa descripción del amor, ¿en cuánto de ello nosotros fallamos? ¿En cuánto de esos requisitos nosotros fallamos? Yo creo que, si no en todos, como dijera alguien, en la gran parte de la mayoría. ¿Verdad? Pero el Señor dice, yo los quiero sacar de la miseria. Yo quiero que en esto fructifiquen. Y entonces van a tener abundancia. Y entonces van a dejar de ser como esa tierra que tiene espinos todavía. Se recuerda que fue precisamente salir de la maldición también, porque el Señor viene y le dice en el principio a Adán, le dijo, ahora cuando tú empieces a labrar esta tierra, le dijo, cardos y espinos te producirá. Y con el sudor de tu frente, entonces tú vas a tener que ganar el pan de cada día. Ganártelo. Y entonces viene y nosotros nos damos cuenta, hermano, que el Señor pone la parábola del sembrador y dice, ustedes quieren llegar a ser una tierra fructífera, entonces lo que tienen que hacer es sacar de ustedes todos los afanes, sacar de ustedes todos los espinos. Hagan las cosas como para el Señor, dice una parte en Colosenses, ¿verdad? De hecho, en algunas ocasiones lo hemos puesto por ahí. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Pero a veces, hermano, era la hermana aquí, ¿verdad? Invitando, hermano, colaboremos, vaya usted a la cafetería, vaya al garaje. No les basta con el diezmo. No les basta con las ofrendas. Bueno, usted no, pues, ¿verdad? Así puede que piense alguien más. No, yo no voy, ¿a qué voy a ir? Ya hemos colaborado suficiente. Entonces quiere decir que no lo está haciendo por amor. Su silencio me dice que de alguna manera llegué a algún punto en el que hay que salirse de ahí, ¿verdad? Antes de que me apedreen. Mejor sigamos. ¿Quiere una tierra fructífera? ¿Quiere una tierra abundada? ¿Quiere salir de la miseria? Entonces dejemos de afanarnos y produzcamos en el fruto de Dios. Ok. Romanos 7. Y aquí vamos a tomar unos minutos. Yo creo que estamos en buen tiempo para poder hacerlo. El apóstol Pablo viene y habla en Romanos 7. Y déjeme nada más llegar ahí a Romanos 7 porque sí me interesa que lo veamos juntos. Y vayamos por favor a Romanos 7:24. Dice la palabra del Señor, miserable de mí, dice el apóstol. Miserable de mí. Si está diciendo miserable de mí es porque tenía una condición de miseria. ¿Verdad que sí? Pero oiga lo que dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Otras versiones dice de este cuerpo de bajeza. Bueno, pero entonces habría que analizar, y es donde yo quiero que vayamos desde el verso 7, y lo vamos a leer rápidamente. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, o más bien yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok, entonces, ¿en qué momento empezó nuestra miseria?
cuando nosotros conocimos la ley. Y claro, la ley no es mala. Lo malo es quedarse atendiendo a la ley que nos lleva a la miseria. Porque la palabra ahí está diciendo, el apóstol Pablo dice, si yo no hubiera conocido qué es codiciar, yo no codiciaría. Pero de todas maneras, por eso, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Ah? Ok, codiciar, pero ¿qué fue lo que hicieron al codiciar? Ah, comieron de un árbol, comieron de un fruto, pero ¿qué fruto fue? ¿Del árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, de alguna manera, la ley vino para que nosotros siguiéramos, hermano, lo que había trazado como padre Adán sobre nosotros. ¿Sí me doy a entender? Es decir, su línea de pecado tenía que iba a pasar o transgredía todas sus generaciones. Y la transgresión que él había hecho era comer del fruto del conocimiento o del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Entonces dijo el Señor, ok, para que todos entiendan que están destituidos de la gloria, porque eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Alguien podría decir, a mí que no me metan en ese tamal, hermano, si el que pecó fue Adán. ¿Yo qué hice? Dice uno, ¿verdad? ¿Por qué me toca a mí sufrir esas consecuencias? Porque el Señor dijo, bueno, como lo que querían era, en Adán, lo que querían era conocer lo bueno y lo malo, ¿para qué querían conocer lo bueno y lo malo? ¿Ah? ¿Para qué cree usted que querían conocer lo bueno y lo malo? Para tomar una decisión, para tomar una determinación, para hacerse libertinos en su decisión. Por eso dice la palabra que algunos tienen la gracia como ocasión de libertinaje. Porque ellos vinieron y agarraron el fruto, hermano, y eso fue lo que les hizo codiciar. Sus ojos se abrieron y dijeron, oh, si ese fruto se ve bueno. Pero había que pasar primero por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si eso era lo que Dios les estaba enseñando. Lo único que se los estaba dosificando cada día. ¿Por qué cree usted que bajaba el Señor, hermano, al huerto? Solo para visitarlo, para decir, qué bien, que mira, ay, qué bueno. Mira que con ese corte de pelo, qué bien te ves, Adán. ¿Usted cree que para eso bajaba el Señor? Hermano, Él bajaba para darles la instrucción, para decirles, para irles dando a conocer las cosas malas que habían externo a ellos, afuera. Y que conforme fuera el huerto creciendo, se iban a encontrar con ese tipo de maldad, pero iban a saber cómo solucionarlo. Esa era la situación. Es decir, Dios los llevó a un lugar donde los estaba enriqueciendo. Búsqueme por favor alguien ahí ese pasaje donde dice que en Santiago me parece que es donde nosotros debemos de ser ricos en la fe. Me parece que es así, dice. En Santiago lo va a encontrar, no me acuerdo en dónde, pero ahí está. Santiago 1 algo, 2 algo, 3 algo, 4 algo, 5 algo, ¿verdad? Pero 5 versos tienen, 5 capítulos tienen nada más. Entonces, ¿sí? ¿Lo tiene? Si alguien lo tiene ahí, por favor, ahí ya lo tienen varios hermanos. Entonces, al que le lleven el primero el micrófono. Leámoslo si fuera tan amable quien lo tenga. Amén, es Santiago 2:5. ¿Qué dice? Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ok, entonces, ¿en qué es que quiere el Señor que nos enriquezcamos? Una de las tantas cosas, pues. En fe. Y eso era lo que le estaba enseñando Dios a Adán. Lo estaba enriqueciendo en la fe, porque la fe, ¿qué es? Según Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, ¿qué era lo que el Señor le dijo? Labra el huerto, cuídalo, y entonces ese huerto se va a ir expandiendo. Te vas a encontrar con un montón de cosas difíciles de tratar,
Pero ahí, con el conocimiento que yo te estoy dando entre lo bueno y lo malo, dosificado, entonces vas a encontrarte que el árbol de la vida le puede dar vida a estos. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Bueno, si no estoy siendo claro, otro día lo hablamos más despacio. Pero el asunto es que nosotros necesitamos, hermano amado, en nuestra vida, llegar a esto, a lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Él está diciendo, nosotros tuvimos, como diciendo, ¿por qué tuvimos que conocer la ley? Pero ni modo, era para darnos a entender o para darnos a conocer que teníamos que volver al árbol de la vida, que es Cristo. Que nadie está exento de la muerte segunda, si no es aquel que está metido en Cristo, que está comiendo en Cristo Jesús y que está entendiendo a dejar lo malo y tomar lo bueno. Aún el mismo Señor Jesucristo, en el cuerpo de carne que tuvo, así decía la profecía que tenía que hacer en él, o pasar en él. ¿Se recuerda? Cuando dice la palabra del Señor en Isaías, porque éste crecerá y comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo. Si busquemos la profecía mejor, porque así se me queda viendo así como que, ¿y eso dónde lo dice, verdad? Pero nosotros, hermano, lo que Dios quiere en nuestra vida para salir de la miseria es que aún conociendo la codicia, aún conociendo lo malo, lo que la ley vino a abrirnos a nosotros, el conocimiento del bien y del mal, nosotros aprendamos a desechar lo malo y agarrar lo de Dios, lo bueno de Dios, para llegar al final al árbol de la vida, que es en Cristo. Que seamos metidos en ese árbol de la vida. Amén. Leámoslo, por favor. Amén. Es Isaías 7:15. ¿Qué dice? Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Va. Entonces, hermano, mire, hasta que el niño, hablando de quién estaba, de Jesús. Estaba hablando del Señor Jesús y entonces le dice, hasta que aprenda a desechar lo malo de lo bueno. Ahora, para nosotros salir de esa miseria, porque así nos dejó, perdóneme hermano, pero así nos dejó Adán. Miserables nos dejó Adán, en ese sentido a nosotros. Porque entonces tuvo que venir, es decir, a partir de ahí, de ese conocimiento del bien y del mal y de no haber podido escoger por lo bueno. Porque aun cuando sus ojos se abrieron, hermano, ellos tuvieron la oportunidad, mire, tuvieron tal oportunidad que Dios se acerca al huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se recuerda que así le dijo? Fíjese que el Señor no le estaba preguntando, no llegó con el machete desenvainado. No llegó y le dijo, bueno, ¿saben qué? Agarren todas sus cosas y se me van ya. Así no les dijo el Señor. Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Estoy aquí escondido. Y entonces dijo el Señor, pero ¿y por qué te escondes? Es que oí tu voz y me dio miedo. ¿Usted cree que el Señor no sabía? Claro que lo sabía. Pero le estaba dando una oportunidad, aún así con miedo, aún así como estaba. Si le hubiera dicho, sí Señor, fallé, perdóname, va. Yo le aseguro que Dios en su inmensa misericordia le hubiera perdonado. Hubiera vuelto otra vez su mente, sus ojos, hermano, a cerrarlo ante el mal y seguirlo enseñando a desechar lo bueno de lo malo. O más bien, lo malo de lo bueno, ¿verdad? Entonces, pero no pasó. Por eso es de que Dios permitió la ley. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice, qué miserables somos nosotros. Porque entonces la ley viene y nos dice a nosotros, no codiciarás. Y uno se pregunta, ¿y qué es codicia? Y entonces la ley viene y le dice, bueno, la codicia es esto, esto y esto y esto. ¿De veras se puede hacer eso? ¿Sí? Qué interesante. Entonces quiere decir que yo puedo codiciar. Sí, sí puedes codiciar. Eso no lo sabía.
¿Puedo codiciar la mujer de mi prójimo? Sí. Oh, ¿y está bonita la doña? Sí. Pero no seas miserable. Mejor aprende a desechar eso malo y toma lo bueno. Porque ahí el Señor te va a abundar en todas las cosas. ¿Sí me doy a entender? Ok. Sigamos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, oiga, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Tal vez es difícil entenderlo solo leyéndolo, pero se lo voy a poner así de fácil. Aquella mujer, a Eva, estando en el huerto, le empezaron a decir, mira, con que dijo Dios que no comieran de ningún árbol. No, le dijo, no es eso. Dios dijo que podíamos comer de todos menos del árbol de la vida. Ahora, la situación está en que el árbol de la vida estaba junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces había que por decirlo así, ese árbol era el mandamiento porque era santo, justo y bueno. Porque la Biblia dice que Eva viene y cuando ya le abren sus ojos lo vio y lo codició porque le pareció bueno a sus ojos. ¿Sí me doy a entender? ¿O no me doy a entender? ¿Alguien no me ha entendido? Seguro que sí me entendió, ¿va? O ya tiene hambre y sueño. Ahorita termino, mejor, para que vaya a comer. Y ya no lo molesto más. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Cuando dice la ley en los miembros, ¿de qué está hablando? Del hombre exterior, ¿verdad? Del hombre exterior. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y entonces aquí es donde yo dije, qué tremendo. ¿Por qué? Porque hermano, entonces nosotros, voy a terminar de leer esto y ahorita le explico, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es donde él exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Entonces yo voy a concluir con esto. Mire, hermano, salir de la miseria, hay varias cosas más que tenemos que ver, pero salir de la miseria entonces es dejar que cada día o proponer cada día que nosotros podamos ir renovando la mente por el Espíritu. Porque yo me doy cuenta de algo y es que ahí, hermano, hay dos partes de la mente. Hay dos secciones en la mente. Una que sirve a la ley de Dios y la otra que todavía está invadida con la ley de la carne. Si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta de eso. Que ahí dice que cuando vienen los pensamientos, por así decirlo, a usted que casi no ve licas, en el lado oscuro. Cuando viene el pensamiento del lado oscuro de nuestra mente, porque usted sabe que nuestra mente no está aquí, ¿verdad? A esto le llamamos mente. Pero nuestra mente no está aquí. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Es algo externo que influencia nuestra vida. Ok. Entonces, cuando viene al lado, las tinieblas tratan de influenciar, tratan de agarrar, tratan de tomar aún las cosas que están ahí en la Biblia. ¿No fue eso lo que hizo el diablo con el Señor Jesucristo? ¿Se recuerda? Cuando el Señor el primer espadazo que le da el Señor, lo deja así, le cortó un cuerno, hermano. Y entonces digo, le voy a sacar la misma espada. Y entonces dijo, ¿por qué no te tiras de aquí? ¿No acaso dice la Biblia que Él mandará a sus ángeles y te sostendrá? Y entonces, si usted se da cuenta, la misma Biblia estaba siendo utilizada para llevarlo con engaño al tropiezo. Porque por eso dice, el mandamiento es justo, ¿es qué más? Es santo y es bueno. Y entonces viene el Señor. Lo único es que el diablo no le leyó el verso siguiente. Porque el verso siguiente en el Salmo 91 dice, y pisarás al áspid y al cachorro de león. Entonces viene el Señor y dice, ok, me está hablando con el mandamiento que es justo, que es bueno y que es santo, pero me está tratando de engañar. Y entonces viene y le saca el Señor la otra parte del mandamiento. Así que lo que trató entonces el enemigo, lo que trata el enemigo, hermano, es de hacernos miserables. Es decir, vivir en la miseria, seguir viviendo en la miseria, en la pobreza, seguir viviendo en las aflicciones, seguir viviendo, hermano, en el qué vamos a hacer mañana, en ese tormento, en esa tribulación continua en la mente, ¿sabe? Para que entonces nosotros no nos levantemos y no seamos libres en Cristo Jesús. Y entonces viene y el enemigo empieza a tirar. Por eso dice la Biblia que la fe, ¿se recuerda que lo leímos? De que nosotros debemos de ser ricos ¿en qué? En fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe es un escudo que hace apagar los dardos del enemigo. Entonces, ¿hacia dónde están dirigidos los dardos del enemigo? Miren, hacia la parte oscura de nuestra mente. Y dice que están encendidos. Es decir, empieza a tirar uno y otro y otro y otro y otro y otro, pero si nuestra mente, esto es bien tremendo. Iba a usar el pizarrón, pero si no, aquí me voy a quedar. Venga, hermano Angelito, así rapidito. Mire, digamos, en él, aquí está. Si lo pudiéramos seccionar, entonces de este lado, aquí está la parte oscura, de este lado está la parte de luz, la que llegó, ¿verdad? En luz. Entonces viene el enemigo y empieza como la mayor parte. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, esta parte de oscuridad prácticamente cubre todo nuestro ser. Pero cuando llega la ley del Espíritu y activa la parte de la mente que todavía está como a salvo, entonces viene y empieza esa mente a brillar con el conocimiento del mandamiento que es justo, que es santo y que es bueno.
Y entonces viene y empieza a activar aquello. Entonces sus acciones, él camina y sus acciones en lo bueno le están enseñando, le están diciendo, haz esto, haz aquello, haz aquí, haz por acá, haz por allá, que eso es lo que le agrada al Señor. Pero en el lado oscuro está el enemigo queriendo decirle, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Eso vas a hacer. No, hombre, si de todas maneras, ¿quién te va a ver si solamente es así, mira, uno de a 20 y va para adentro y nos vamos? Le dice el diablo todavía, ¿va? Y entonces, en el lado en el lado oscuro, hermano, continuamente están los dardos. Pero mientras más nosotros empezamos a tener conocimiento, él viene y agarra su Biblia, aunque estuviera leyendo la Biblia. Él agarra su Biblia y está metiendo a su mente, al lado el conocimiento de Dios. El lado de la luz empieza a hacerse grande. Es el huerto que estaba dentro de la tierra. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Y entonces empieza a subir, y entonces se va haciendo más luminoso. Y por eso dice la Biblia que las tinieblas no prevalecen frente a la luz. Porque aquello se va apagando, y por eso, gracias hermano. Y entonces por eso Romanos 12:2 dice que mientras que nosotros estemos continuamente renovando el pensamiento, es cuando nosotros dejamos de ser miserables. Es cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo vino, murió por nosotros, le fue quitado este cuerpo de bajeza, y cuando se le dio el nuevo cuerpo, entonces fue un cuerpo de poder, de gloria. Y eso es a lo que Dios nos está llevando, a nosotros, a un cuerpo de poder, a un cuerpo de gloria. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Si no es que se trabaje en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Y entonces se oye, déjeme por favor imaginar esto, desde allá arriba, una voz que le dice, mi Hijo Jesucristo. Que cuando murió entonces hubo una circuncisión, se quitó este cuerpo de bajeza y le dieron un cuerpo glorioso. Así que ¿quieres dejar de vivir en la tierra miserable? Entonces lo que tenemos que hacer es renovar todos los días nuestros pensamientos por medio de la palabra. Y vea usted cómo se va juntando todo, porque el Señor le decía entonces a Marta, estás afanada porque no me estás poniendo atención. Si me pusieras atención, entonces al final entenderías que tu miseria se va a acabar en esta tierra. Y que se puede acabar en cualquier momento. ¿Sabe por qué? Porque Él se lo dijo. Cuando ella se acercó y le dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar al final de los tiempos. No le dijo, si creyeras ahora verías la gloria de Dios. Si creyéramos ahora seríamos trasladados. ¿Por qué le digo eso? Porque no pasó con Enoc. No pasó con Elías. Entonces quiere decir que puede pasar con todo aquel que crea, con todo aquel que se esté renovando en sus pensamientos. 300 años caminó Enoc con Dios, dice la palabra. Y entonces al final, cuando usted lee, dice, y Dios vino y se lo llevó porque ya no podía estar en este lugar. Es decir, él ya había llegado, hermano, a dejar la miseria y entró en la abundancia de Dios. Y como le creyó a Dios, entonces Dios dijo, no, ya solo es cuestión de cambiarle el cuerpo, llevémoslo. Era la última parte que le faltaba. ¿Quiere usted salir de esa miseria? Yo sí quiero salir de esa miseria. Así que póngase de pie en esta mañana, por favor, en el nombre de Jesús. Y quiero decirle, mi amado hermano, Dios está esperando que tú y yo podamos decirle, por favor, Señor, yo quiero salir de esta miseria. Yo quiero salir de esta miseria. Nadie lo va a sacar a usted de esa miseria, sino solamente usted. Solo es usted el que puede venir y decirle, Señor, yo quiero leer tu palabra, yo quiero entender, yo quiero poner atención a tu palabra, yo quiero vivir para ti, yo quiero todos los días estar renovando mi mente, Señor, por medio de la palabra. Pero eso solo usted puede tomar esa decisión, nadie más. Señor, yo quiero fructificar porque el fruto es parte de salir, ser liberados de la miseria.
pero eso solo usted lo puede hacer. En esta mañana yo quiero hacer 2 invitaciones. Una, si hay alguien en esta hora que quiere recibir a Cristo Jesús y empezar a caminar por este camino extraordinario del Evangelio donde seguramente el Señor te va a sacar de tu miseria, de la miseria de tus preocupaciones en tu mente, y por qué no decirlo, en algún momento, mientras más nos metemos con Dios, buscando su reino primeramente, todo lo demás será añadido. Y también saldremos de la miseria que tenemos en este cuerpo. De la miseria porque este cuerpo también se enferma. Y seguramente Dios nos puede sacar y mantenernos, hermanos, siempre sanos. Pero si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su corazón a Cristo Jesús, este es el momento para que vengas aquí a este lugar y le digas: Señor, yo te abro mi corazón. Yo quiero salir de la miseria, Señor, del pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Es lo que ahí dice el apóstol Pablo. Pero Dios nos quiere llevar a la vida. Dios nos lleva a nosotros a la vida. Desde el momento en que abrimos nuestro corazón, ahí empezamos la vida en Cristo Jesús, la abundancia, y dejamos la miseria del pecado. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús, la invitación va a estar abierta. Solo es cuestión de que vengas aquí y vamos a orar por ti, vamos a bendecirte. Y seguramente el creer con tu corazón y confesarlo con tu boca, dice la palabra, ya te habrá abierto la puerta de la salvación para tu vida, para encontrar del otro lado pastos en abundancia en Dios. Pero la segunda invitación que yo quiero hacerle es, hermano que estás en este lugar y que nuestra condición ha sido de una condición miserable porque no ponemos atención, porque vivimos afanados, porque no hemos dado fruto delante del Señor, porque todavía nos preguntamos quién nos librará de este cuerpo de bajeza, y porque no nos hemos estado nosotros continuamente renovando por la palabra, hermano, para conocer la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta para llevarnos a la perfección. En esta hora a ti te estoy hablando, a ti que estás en este lugar y que sabes que no has fructificado. Este es el momento para venir delante del Señor y decirle: hoy tomo una decisión. La decisión no es si mi esposo hace, si mi esposa hace, si mis hijos hacen, si los hermanos hacen. No, la decisión es ahora tuya, propiamente tuya. Y decir: Señor, yo quiero empezar a poner atención en ti, a desafanarme, Señor, de las cosas. El desafanarse no significa voy a dejar mi trabajo, no. El desafanarse es: ya no voy a confiar yo en las riquezas de este siglo. Ya no voy a confiar yo en lo que otros digan. Ya no voy a confiar yo en los horóscopos, ya no voy a confiar yo en lo que diga fulano, sutano, mengano, en lo que diga don Donald Trump o la señora Hillary o quien sea. Nosotros no confiamos en ello. Nosotros confiamos ahora en lo que la palabra de Dios nos declara a nuestras vidas. Nosotros podemos hoy venir y decirle: Señor, libérame, Señor, de esta miseria en la que he vivido. La miseria, Señor, de venir, Señor, pero de venir de una manera religiosa. Quizás has vivido tu vida viniendo, hermano, religiosamente. Oh, sí, hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia. Ahí vamos a estar y vamos a estar con los demás, con los hermanos. Y bueno, pues ya sabemos que la alabanza primero, los dones, después la prédica, terminan y nos vamos. Eso es vivir en una miseria. Eso es vivir un evangelio miserable. Bueno, si es que es este evangelio.